porque la palabra esta que está en Malaquías, ¿sabes? Que dice el pago de los diezmos, en el libro de Malaquías, habla que, a ver, te lo voy a leer. Lo voy a leer para que no vea que no. Un segundito, rápido. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Me escucho ahí? ¿Me escucho bien ahí? O... Sí, Ajá. sí. Dice Malaquías 6, Malaquías 3, versículo, a ver, 8. ajá, perdón, sí, 8, lo había perdido. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijereis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces sigue. Por eso recalco esta parte que hablé al principio. Y mucho, así cuando yo compartía con hermanos, ¿no? Ellos me decían que el diezmo, ¿sabes? El diezmo era para esta parte del Antiguo Testamento, que yo entiendo que en un tiempo antes, cuando leemos el diezmo, bueno, por lo menos yo lo entiendo así, no contrataba solamente en dinero, sino en dar lo mejor de tu cosecha, lo mejor de ejemplo de tu ganado, el 10%, algo así. Pero ahora en estos tiempos, obvio, no todo el mundo se dedica a la tierra, no todo el mundo trabajamos, entonces apartamos ese diezmo de nuestra, ¿sabes? Monetariamente hablando, de nuestro salario. Pero que compartiendo con estas personas, ellos me decían que el diezmo era para ese momento, que ya ahora bajo la gracia que estamos la gracia que disfrutamos nosotros en este tiempo, que ya no, el Señor, que el diezmo no es necesario. Y apoyan versículos porque como dicen, no, porque el Señor es el Dios, nuestro Señor del oro y de la plata, que Él no necesitamos nada de eso. Pero yo digo, hombre, es verdad que yo no necesito nada de eso, pero ahora mismo cómo vamos a llevar, ¿sabe? A sustentar, ¿sabe? La obra del Señor aquí en la tierra, de luego que hay muchos pastores que han dejado, ¿sabe? Su vida normal, ¿sabe? Sus trabajos seculares y se han dedicado a la obra del Señor, ¿cómo se van a sustentar? ¿Sabe? A él y a su familia, digo yo. Entonces, entiendo que el diezmo es necesario, ¿vale? Pero la pregunta en sí, Carlos, lo que consiste es que el diezmo ahora mismo es válido en este tiempo o no, porque esa es la duda la polémica que se crea en la calle, ¿vale? No sé si me hice entender, ¿vale? Sí, voy a tratar de ser breve en esto porque eso es un tema largo y polémico, pero bueno, voy a tratar de resumir lo más que pueda esa pregunta. A ver, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se habla de que al cristiano se le exija el diezmo, como por ejemplo, es decir, cuando se hicieron los concilios de las distintas iglesias, se dijo que los cristianos se abstuvieran de fornicación, se abstuvieran de comer sangre, de ciertas cosas, elementos, me refiero a los cristianos gentiles. A los cristianos gentiles, que son todos los cristianos que no son judíos, pues no se habla que el diezmo fuera una obligación. Más sin embargo, se ve en el Nuevo Testamento de que dice que vendían sus heredades y la ponían a los pies de los apóstoles. Es decir, que los cristianos ofrendaban y ofrendaban mucho más que el diezmo, mucho más que el diezmo. El diezmo, es decir, es un tipo de ofrenda que primeramente la hizo voluntariamente Abraham antes de Moisés, antes de que se instituyera la ley. Abraham voluntariamente le ofrendó a Melquisedec, el rey de Salem, le dio sus diezmos como una ofrenda. Es decir, el diezmo es un tipo de ofrenda. Antes de ser un mandamiento de la ley, el diezmo es un tipo de ofrenda que Abraham fue el primero que lo hizo. Y ya luego, cuando se instauró en Moisés y la ley y todo, se instauró el diezmo como mandamiento, como forma para sustentar como tú decías, para sustentar la obra de Dios, porque los levitas no tenían heredades. Heredades significaban, no es que no tenían casa, heredad era que no tenían tierra. Los levitas no tenían tierra, cosecha, no tenían eso, y ellos, el diezmo se instituyó como un mandamiento para garantizar que las personas dieran algo fijamente para poder, para la obra de Dios y también para las celebraciones, y habían varios tipos de diezmo, que no me voy a meter en eso porque es un estudio profundo. Ahora, llega el evangelio, es decir, los judíos estaban acostumbrados a diezmar y lo veían como un mandamiento, como una ley.
¿Ven? Y de hecho, cuando se escribe eso a Malaquías, ¿qué había pasado? Que los judíos abandonaron la práctica del diezmo y por lo tanto los levitas no tenían de qué sustentarse. Entonces, abandonar el diezmo era como apartarse de Dios, porque era como precisamente el diezmo marcaba el hecho de que uno no viviera para las riquezas, porque ellos se dedicaban a cosechar, a hacer a sus negocios, y al ellos separar el diezmo, ellos estaban con ese diezmo demostrando de que Dios era el primero en su vida. Ellos con ese diezmo estaban demostrando que su corazón no estaba puesto en la riqueza, sino que Dios era el primer lugar, dándole el diezmo y otras ofrendas, porque dice con vuestros diezmos y ofrendas, no solamente el diezmo, los distintos tipos de diezmo y los distintos tipos de ofrendas. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Dios de aquella época dejaron de ofrendar, se volvieron tacaños, se volvieron avaros, y toda la riqueza era para ellos, dejaron de compartir para la obra del Señor y como consecuencia Dios les dijo, ustedes me están robando porque yo les estoy bendiciendo a ustedes y ustedes no están dando lo que tienen, es decir, yo no soy el Señor de sus vidas. Fue lo que Dios les quiso decir a ellos con eso. Entonces, ahora, en el Nuevo Testamento, como decía, la gente quedaba tan impactada como este hombre Zaqueo, que daba mucho más que el diezmo. Daban sus heredades, daban la mitad de lo que tenían. Es decir, que aunque el diezmo no se instauró como mandamiento, el fruto del Espíritu produce la generosidad. De manera tal que un cristiano que no colabora con la obra del Señor está demostrando que Dios no es el Señor de su vida. Está demostrando que el Señor de su vida es la riqueza. Ahora, el diezmo, a mi entender, es un mínimo. Es un mínimo que fue instaurado por ley. Pero nosotros, si nosotros estamos luchando con dar o no el diezmo, entonces estamos muy mal. Porque para mí el diezmo es el mínimo. Y quiero leer un pasaje que está en Mateo 5. Mateo 5 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mateo 5, 17. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino vine para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, el Señor dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley y nos dejó un estándar más elevado. Porque Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, mas yo digo, si tú te enfadas y le llamas a tu hermano necio, ya eres homicida en tu corazón. Entonces, yo no pienso que Jesús vino para que nosotros no tuviéramos que apoyar más la obra de Dios. Mucho lo contrario, ¿entiende? Él está diciendo, si los judíos, si los escribas y los fariseos diezmaban, como nosotros, ¿entiende? Vamos a dar menos que eso. La Biblia lo dice, si nuestra justicia no fuera mayor, entonces a nosotros no se nos exige por ley un diezmo, a nosotros no se nos dice que si no diezma vas al infierno. Yo no soy partidaria de eso. Y yo incluso, la Biblia dice que la salvación es por gracia. Y si hay un mes que tú no puedes diezmar porque pasó algo, Dios sabe, si el Señor ve tu corazón, el Señor ve nuestro corazón. Y nadie por un mes dejar de diezmar se va a ir para el infierno, porque ese es el otro extremo, porque eso es vivir por la ley y creer que somos salvos por la ley. La salvación no es por la ley. Fíjate que incluso dice que aquel que quebrante un mandamiento y así enseña, dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos, pero no dice que se va a quedar fuera. Entonces, ahora, sin embargo, dice que si nuestra justicia no fuera mayor, si tú y yo no estamos dispuestos a dar mucho más que el diezmo, lo más probable es que el Señor no sea el Señor de nuestra vida. Lo más probable es que estemos adorando al otro Señor. ¿Entiendes? Entonces no debería ser una lucha en nuestro corazón el tema del diezmo. Ahora, si la pregunta es, si dejo de dar diezmo, ¿me voy para el infierno? No te vas para el infierno, porque la salvación no es por obras de la ley. No es por obras de la ley. Pero decir que nosotros los cristianos ya no tenemos que diezmar, en otras palabras, que no tenemos que dar para la obra del Señor o que podemos dar
una cosa pequeña que es menor que el diezmo, es decir, que nuestra justicia delante de Dios sea menor que la de los fariseos y los escribas. Entonces, realmente, tú y yo, el diezmo no debería ser un problema para nosotros. Vuelvo y repito, cuando el diezmo es un problema para un cristiano, cuando un cristiano quiere dar menos que el diezmo para la obra del Señor, está muy mal. Ahora, yo también opino que, porque también se dice, bueno, ¿dónde debo dar el diezmo? ¿Debo dar el diezmo en la iglesia que me congrego? Ya ahí hay cosas y cosas, porque ahí hay mandamientos de hombre. A veces en la iglesia te dicen, el diezmo lo tienes que dar aquí, y si tú de tu diezmo das dinero en otro lugar, es que yo no le llamaría ni diezmo, realmente, yo le llamaría nuestras ofrendas, nuestras donaciones, pero sí creo que nuestras ofrendas deben ser más que el diezmo, es mi opinión. Lo que pasa es que a veces por la dureza de nuestro corazón nos imponen una ley como mismo le impusieron a los fariseos, porque si no nos dicen que demos el diezmo no damos nada, ¿entiendes? Pero y entonces muchas veces vemos que en una iglesia te dicen tienes que dar el diezmo porque saben que si dicen que no des diezmo los cristianos no dan ni eso. Pero cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, a la gente no hay que decirle que dé diezmo, la gente da, porque uno de los frutos que produce la salvación es la generosidad y el dar, ¿entiendes? Para la obra del Señor. Ahora, ya cuando entramos, bueno, y si doy el diezmo en otro lugar que no es que no es mi iglesia local, estoy en pecado. Bueno, si en tu iglesia local te lo consideran pecado, ya eso son esas situaciones mismas de que el nombre y todo ese control que muchas veces se hace para que el dinero se quede aquí. Te dicen, pero si eres de aquí, tienes que darlo aquí. Ya eso, no me voy a meter en eso porque eso es un tema muy complejo. Pero nuestra ofrenda para la obra del Señor, de manera general, todo lo que nosotros ofrendemos para la obra del Señor, sea en una iglesia, sea en otra, sea un ministerio, sea en otro, todo lo que nosotros damos para la obra del Señor debería ser como mínimo el diezmo. Y el diezmo es poco realmente. Si nos cuesta eso, estamos un poquito avaros nosotros, ¿entiendes? Amén, amén.